¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, los queremos invitar a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Llegar a 10,000 suscriptores es algo que la verdad estamos súper contentos. Ojalá se pueda usted sumar y estar al pendiente de lo que estaremos publicando próximamente. Dicho esto, vamos a comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Fuentes primarias y secundarias de la historia. En este caso, el objetivo de esta presentación que está por iniciar es identificar qué es una fuente histórica y también vamos a conocer características de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Dicho esto, vamos a iniciar. Tendríamos que decir que los historiadores, para explicar los hechos históricos, utilizan evidencias. Estas evidencias, por supuesto, se trata de lo que dejaron los seres humanos a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Pueden ser documentos, objetos materiales, testimonios, tradiciones, entre otros aspectos. Al final, de lo que se trata, lo que el historiador pretende en este caso es que al final se pueda armar lo más fiel posible la situación, los hechos. Y dicho de manera sencilla, si queremos saber qué es una fuente histórica, pues son, digamos, objetos, pueden ser testimonios, tradiciones, documentos que se han dejado a través del tiempo y que los historiadores ocupan sobre todo para poder evidenciar algunos cambios en la historia. Recuerde que cuando hablamos de historia, la historia se va a encargar de analizar, de explicar los cambios en las relaciones sociales, en la forma de ser de los humanos. Si hubo cambios en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, en la forma de ser de las personas, entonces eso es un evento histórico que tendría que ser analizado y tendría que ser explicado, y de ahí el uso de las fuentes históricas. Pero no solamente van a ser documentos y archivos, también las fuentes históricas pueden ser objetos, puede ser la ropa, por ejemplo, o pueden también tener esta cuestión de brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades. Estamos observando en nuestra imagen, digamos, vestimenta prehispánica, en el caso de nuestro país aquí en México. Y si lo analiza entonces podemos decir que pues no necesariamente tiene que ser algo escrito. Si encontramos por ejemplo ropa, pues podemos distinguir incluso la clase social. En el caso de nuestro país es común entender que al final en épocas prehispánicas las élites, los gobernantes, las personas con clases sociales superiores tenían este derecho de poder vestir así como estamos observando, con algunos adornos, por supuesto, que hacían la distinción, la diferencia. Y entonces la ropa, en este caso, en este ejemplo, nos sirve como una fuente histórica para poder determinar, por ejemplo, pues el grado de, digamos, discriminación que se pudiera vivir en una sociedad tan ancestra como la cuestión prehispánica, y que podríamos nosotros decir hasta nuestros días. La ropa entonces, los objetos que portaban las personas, pues son fuentes históricas que nos ayudan a explicar el comportamiento humano. Vamos a entonces hablar un poquito de las fuentes históricas primarias. Estas son regularmente escritos y que hablan del pasado y provienen de la época que investiga el historiador. Son fuentes directas, llaman algunos otros. Se dividen en fuentes escritas y fuentes no escritas. Y entonces las fuentes primarias, para ser preciso y claro, son documentos que al final hablan del pasado y que provienen de la época que el investigador está intentando explicar. Acá en la imagen que nosotros estamos observando en nuestra presentación, les estamos presentando, digamos, una fuente escrita que tiene que ver con el catecismo testeriano. Este fue el primer catecismo que trajeron los españoles para evangelizar a las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Dado que ellos no sabían leer en español, pues se utilizó este recurso, esta fuente, podemos decir escrita, porque entre comillas, porque al final son puros dibujos,
Pero pues lo destacado del caso es que es un ejemplo que nos ayuda a entender la manera en cómo se evangelizó a las culturas mesoamericanas con dibujos, y entonces esto es una fuente histórica primaria porque proviene de la época de la conquista, de la evangelización en el caso de nuestro país. Las fuentes escritas pueden estar en papiros, en pergaminos, en tablillas como las que estamos observando, papel e incluso los modernos soportes informáticos, los archivos de computadora, por supuesto. Es decir, proporcionan información por escrito. Esas son las fuentes escritas. Tiene que haber, pues, aunque sean jeroglíficos, glotografía, al final es una forma de escritura que posibilita la situación de conocer, de entender la manera en cómo vivían, cómo se relacionaban las personas en épocas anteriores. Las fuentes no escritas son todos aquellos objetos que proporcionan información del pasado. Piense, por ejemplo, en templos prehispánicos, piense en utensilios de cocina, herramientas de trabajo, por ejemplo, en el caso de la revolución industrial, cuáles eran las herramientas que se utilizaban en aquella época, vestigios de vestuario, adornos personales, entre otros. Fuentes no escritas pues son objetos que proporcionan información del pasado. Y así entonces situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con utensilios, con armas. Por ejemplo, podríamos distinguir la diferencia de la tecnología, digamos, de armas en cuanto a la invasión de Estados Unidos a México en 1846. Si nosotros podríamos explicar esta historia utilizando esta fuente no escrita a través de las armas, la diferencia de armas, la diferencia del, digamos, del calibre de las armas, la tecnología, va a dejar clarísima la diferencia, la superioridad del ejército estadounidense en comparación con el ejército mexicano. Podríamos hablar ahora entonces de las fuentes históricas secundarias. En este caso son todas aquellas que fueron escritas fundamentalmente en fechas posteriores a la época que se investiga. Estamos hablando en este caso de libros, podríamos hablar de artículos de revista, estudios de historiadores, películas, por ejemplo, podríamos encontrar fuentes históricas secundarias donde se puede hablar de la vida de Benito Juárez, la manera de la independencia de México, cómo se llevó a cabo el proceso, y existen incluso películas que se utilizan como fuentes históricas secundarias, y acá la diferencia es que fueron elaboradas posterior a la época que se está investigando. Obviamente las películas a las que yo me refiero fueron hechas posteriores a la vida de Benito Juárez, en este caso el proceso de independencia de nuestro país. Dicho de manera sencilla, fuentes históricas secundarias son todas aquellas que fundamentalmente fueron hechas posterior a la época que se investiga. Es una fuente, llaman algunos, fuente histórica indirecta, porque no estamos atendiendo, digamos, fuentes directas de la época, pero que por supuesto son súper útiles, porque al final pues son personas que se han dedicado a investigar, a estudiar la época, y que al final tienen esta posibilidad de explicar cómo fueron los hechos. Ya vamos cerrando este video, muchísimas gracias. Si usted ha llegado hasta esta parte del video, agradezco muchísimo su atención. El historiador entonces selecciona las fuentes que necesita, depende mucho incluso hasta la personalidad, la manera de hacer historia. Por ejemplo, si se quiere investigar las pandemias que ocurrieron en épocas pasadas, pues se tendrá que buscar fuentes de información relacionadas a reportes de salud, informes de gobiernos locales, estadísticas que se pudieran utilizar para poder explicar la manera en cómo se ha llevado a cabo estas pandemias a través del tiempo. Y con esto le damos fin a nuestra presentación. Muchísimas gracias por la suscripción. Recuerde que la verdad es muy importante para nosotros. Si pudiera también usted activar la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video esté usted, digamos, enterado. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.